Bien, antes de entonces iniciar el juicio, ¿alguna otra cuestión previa que resolver? Señoría de la defensa, ¿Sí? solicito el retiro de las medidas de seguridad del imputado, entendiendo que se encuentra con un policía aquí a su lado y obviamente es una jornada larga que buena parte de las medidas de seguridad no permiten ni siquiera el movimiento y no hay ninguna razón para mantener, ninguna razón de seguridad, suponemos nosotros que obligue a mantenerlas al menos las de las manos. Bien, sí, como es tradicional, se autoriza entonces que personal de gendarmería retire la esposa, por favor, al imputado para que pueda estar ahí sentado más cómodo. Bien, hacemos presente también que el tribunal autorizó que se grabaran los alegatos de esta causa al canal de televisión del Poder Judicial. También aprovechamos de dar instrucciones a las personas que se adhirieron a este juicio oral como público. Se les da la instrucción de que tienen que mantener siempre su cámara y micrófono apagado para que no haya interferencias. Y en el caso de aparecer en la pantalla o de filtrarse audios ajenos, entonces no van a poder continuar como público. Ahí se van a tomar las medidas. Bien, los demás intervinientes, ninguna cuestión más previa que resolver. Creyente, fiscal, Vamos a pedir en su momento cuando corresponda. perfecto. Bien, entonces declaramos iniciado el presente juicio oral. Acusación. Según el auto de apertura de juicio oral dictado por el Juzgado de Garantía Punta Arenas con fecha 24 de julio del 2020, el Ministerio Público ha formulado acusación en contra del imputado ya individualizado como autor de los delitos de incendio previsto y sancionado en el artículo 476, número 2 del Código Penal, y delito de desórdenes públicos previsto y sancionado en el artículo 269 del Código Penal. Se adhirieron a la acusación, eso lo vamos a precisar más adelante. Se funda esta acusación en los siguientes hechos. Aquí yo doy lectura aquí literal. Por cuanto, siendo el día 12 de noviembre de 2019, en horas de la noche y en circunstancias que en la ciudad de Punta Arenas se habían producido manifestaciones y graves alteraciones al orden público, principalmente en la zona centro de la ciudad, y que se habían interpuesto en varios cruces de arterias de dicho sector barricadas de tipo incendiario con el fin de evitar la libre circulación de los vehículos, es que siendo aproximadamente las 20:30 horas de la noche, el imputado Marcelo Mandujano Salas, en compañía de otros dos sujetos, uno de contextura mediana, con mochila y mascarillas antigases de menor estatura, y de una mujer vestida con zapatos de color oscuro con aplicaciones de color rojo y guantes blancos de trabajo, con mochila en su espalda, caminaban frente al sector donde se ubica el cuartel en remodelación de la segunda compañía de bomberos, ubicado en Avenida Colón, casi esquina calle Bories, visualizándose a Mandujano Salas usando una parca color negro con capucha, unas zapatillas color blanco con negro y diseño particular, guantes color rojo en sus manos, una mochila con un distintivo color claro en el tirante derecho, caminando todos juntos hacia el sector referido. Breves momentos más tarde, siendo aproximadamente las 21:20 horas, el imputado Mandujano Salas, junto a los otros dos sujetos ya descritos, se encontraban ahora en las inmediaciones de la AFP Habitat, ubicada en Avenida Colón 798, esquina con Magallanes de esta ciudad, lugar en el cual Mandujano procede a forzar las protecciones metálicas que se habían instalado por la víctima luego de haber sido atacada días antes, las que cubrían o guarnecían toda su estructura y específicamente en la zona de acceso, doblándolas, al tiempo que la mujer comienza a sujetar la plancha de metal, permitiendo el ingreso de los manifestantes. Acto seguido, Mandujano ingresa al interior del edificio y saca especies junto con otros sujetos para luego
aumentar la barricada incendiaria que se ubica frente a la AFP en la vía pública, tirando cosas y mobiliarios para provocar desórdenes y fuego en la barricada. Luego Mandujano se acerca a la mujer y luego de estar junto a ella, la reemplaza y comienza ahora él a sujetar la referida plancha, con el fin de permitir que continúe el ingreso de personas que siguen sacando distintos tipos de especies, tales como mobiliarios, luego sillas y alimentando la barricada. Luego, Mandujano continúa provocando desórdenes al tiempo que da instrucciones y coordina las acciones con gestos. Posteriormente, el imputado Mandujano se dirige hacia la barricada incendiaria, reuniéndose junto con el hombre de la mascarilla y la mujer ya descrita, para luego retirar y asir de manera conjunta una plancha ardiendo en llamas sacada desde la referida fogata, que ellos mismos aumentaban corriendo los tres al unísono en dirección a la puerta de acceso de la AFP, arrastrándola para en un instante Mandujano anticiparse a estos, esperando su llegada en dicho sector, y cuando llegan los otros dos, Mandujano toma la plancha junto con los otros dos y entre todos la ingresan al interior del edificio con la directa intención de incendiarlo, para luego de provocar el incendio con el material combustible de su interior y permanecer algunos instantes adentro, salir y retirarse siguiendo Mandujano al hombre de la mascarilla, para luego permanecer por algunos momentos en el lugar y luego unirse al grupo mayor de personas que graba con sus celulares y vitorean y celebran la acción, comenzando ya a salir humo desde el interior del edificio. En definitiva, la acción del imputado Mandujano y los otros dos sujetos para ejecutar el incendio desde un principio fue coordinada y conjunta. A los pocos minutos, y como consecuencia de la acción del imputado y los otros sujetos, se produce un incendio de grandes proporciones, comenzando a observarse llamas desde la AFP Habitat, incendio que en definitiva afecta a toda la estructura y su interior, resultando con daños totales. El incendio se desarrolla escapando al control de la gente, poniendo en peligro de propagación a otros edificios, impidiéndose por la turba y las barricadas el actuar de bomberos, los que luego logran llegar al lugar y con varias compañías sofocan el incendio, provocándose pérdidas totales, como asimismo de todo el mobiliario e instalaciones que se encontraban en su interior. Avaló AFP Habitat daños estimados en 25 millones de pesos por todo el mobiliario y equipamiento. Avalúo Las Violetas S.A. como propietaria del edificio siniestrado 400 millones de pesos. Además, el imputado Mandujano, junto con los otros dos sujetos identificados y un grupo mayor de sujetos, provocaron graves desórdenes, alterando gravemente el orden y la tranquilidad pública, participando de barricadas incendiarias, interrumpiendo el normal y libre tránsito vehicular y alentando y dando instrucciones y gritando que se quemara el edificio. El incendio es en pleno centro de la ciudad, dentro de poblado, y afecta a un edificio de oficinas y atención de público, lugar no habitado. Finalmente, cabe añadir que el día 9 de enero de 2020 se ingresó al domicilio del imputado, logrando incautar las zapatillas que portaba al momento de la comisión de los ilícitos. Según la Fiscalía, perjudicaría al acusado la circunstancia agravante de responsabilidad criminal contemplada en el artículo 12, número 10 del Código Penal, esto es, la de cometer el delito con ocasión de conmoción popular. Sobre esa base, solicita se condene al acusado a cumplir las siguientes penas. Por el delito de incendio en grado de consumado,
la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, además de las penas accesorias establecidas en el artículo 28 del Código Penal, esto es inhabilidad absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y la de inhabilidad absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y constate la causa. Por el delito de desórdenes públicos, la pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo, accesorias legales y costas de la causa. A continuación se indica en el auto de apertura que hay dos adhesiones. La primera se indica formulada por el abogado Francisco Javier Larraín Barahona en representación de la querellante Intendencia Regional de Magallanes y Antártica chilena, ambos con domicilio para estos efectos en Plaza Muñoz Gamero, número 1028. Esta ciudad se indican correos electrónicos, esto en contra del mismo imputado antes individualizado por la responsabilidad de este en calidad de autor de los delitos consumados de incendio y desórdenes públicos previstos y sancionados en los artículos 476 número 2 y 269 del Código Penal respectivamente. Esa es la primera adhesión. Acá se menciona una segunda adhesión formulada por el abogado Mauricio Sandoval Romero en representación de la querellante Las Violetas S.A., ambos con domicilio para estos efectos en calle José Nogueira, número 1496 de esta ciudad. Se indica un correo electrónico. Esto es en contra del mismo imputado antes individualizado por la responsabilidad como autor del delito de incendio previsto y sancionado en el artículo 476, número 2 del Código Penal, en grado de consumado, fundada en los siguientes hechos, que aquí los hechos son prácticamente similares, así que yo voy a continuar con el agregado que se le formula a esta adhesión de los hechos un poquito más adelante. Si es que la tienen a mano, ahí van a ver, yo continúo acá. El avalúo de esos hechos anteriores los damos por reproducidos para no repetirlos porque prácticamente es lo mismo. Entonces se lee a continuación el agregado de tales hechos que continúan el avalúo de los daños de la querellante Las Violetas S.A. como propietaria del edificio siniestrado asciende a 165.895.318 pesos. Esta suma se explica y justifica del siguiente modo. A. Si bien se indica, mi representada no ha perdido el dominio sobre el terreno donde estaba construido el edificio incendiado, su valor de reconstrucción asciende a 305.528.521 pesos, que equivalen a 10.877,65 UF, según el valor del día de la unidad al 12 de noviembre de 2019, entre paréntesis, 28.087,72 pesos. B. La remoción de escombros y limpieza ascendió a la suma de 8.835.750 pesos, que equivalen a 314,58 UF, según su valor del día 12 de noviembre de 2019. C. Se continúa indicando, mi representada dejó de percibir la cantidad mensual de 110 UF por rentas de arrendamiento del inmueble incendiado, conforme al contrato de arrendamiento suscrito con la AFP Habitat con fecha 7 de abril de 2006, por un lapso de 10 años que vencieron el 7 de abril de 2016, renovándose sucesivamente por un plazo de un año cada vez. En consecuencia, estaba vigente la renovación por un año por el periodo de 7 de abril de 2019 al 7 de abril de 2020, lo que da un total de 6 rentas de arrendamiento que se pudieron percibir dentro del año de renovación del contrato, es decir, 660 UFs. D. Se indica además el total del daño asciende entonces a la cantidad de 11.852,2 UFs, de las cuales se indica mi representada percibió de la compañía aseguradora en la que contrató un seguro la cantidad de 5.945,34 UF, quedando un saldo sin resarcir que equivale al daño experimentado de 5.906,96 UF, que equivalen a
65.895.318 pesos, conforme al valor de la UF al día 12 de noviembre de 2019. Se indica además, el incendio se produjo en pleno centro de la ciudad de Punta Arenas, dentro de un poblado, y afectó a un edificio de oficinas y atención de público, lugar no habitado. Finalmente, cabe añadir, ahí estamos también repitiendo lo mismo que se indicaba, entonces solo damos por reproducido en esa parte también, para no repetirlo. También en esta causa hubo una demanda civil de indemnización de perjuicios interpuesta por el abogado Mauricio Sandoval Romero en representación de la querellante Las Violetas S.A., con el domicilio ya indicado en contra del mismo imputado antes individualizado, a fin de que sea condenado a pagar, se indica, a su representada la suma de 165.895.318 pesos, o la suma que se determine en el procedimiento, más reajustes de intereses contados desde la fecha del ilícito hasta el pago efectivo, y más las costas de la causa, fundado en los mismos hechos en materia de la adhesión a la acusación, desglosándose los perjuicios demandados en los siguientes conceptos y montos que se repiten las mismas 4 letras. Me parece que damos entonces por reproducida para no estarlas repitiendo en su lectura. Después se agrega como fundamento de derecho a la pretensión civil. La demandante señala, se indica que se ha cometido, que quien ha cometido un delito que infiere daño a otro. En definitiva, ahí se está citando como fundamento de esta acción civil el artículo 2314 del Código Civil. También se citan otras normas como el artículo 59 del Código Procesal Penal. Se indica también que la especie, con su proceder delictual, el demandado perjudicó se indica a mi representada en la suma antes indicada, motivo por el cual, en virtud de las normas legales indicadas, así como las demás pertinentes, impetramos la demanda civil de indemnización de perjuicio por el daño emergente que nos fue causado con el actuar doloso de don Marcelo Ignacio Mandujano Salas. Bien, vamos a ir ahora al final de la autoapertura, donde se señala el régimen cautelar del imputado. Se indica entonces que el imputado se encuentra sujeto, aquí vamos a ver, ya, se encuentra, dice, privado de libertad con motivo de esta causa ininterrumpidamente desde el día de su detención, practicada el 9 de enero a las 17:20 horas, entiendo, 9 de enero tiene que ser del 2020, del año en curso, sí, decretándose la medida cautelar de prisión preventiva el día 10 de enero, vigente desde entonces y revisada en la audiencia de 25 de mayo de 2020. Bien, al imputado el tribunal le hace presente que debe estar atento a todo lo que oirá y presenciará en la presente audiencia. Asimismo, se le indica que tiene los siguientes derechos principales. Tiene derecho a guardar silencio, y si presta declaración puede ser interrogado por el Ministerio Público, querellante, defensa, eventualmente por estos jueces, para pedirle alguna aclaración. También tiene derecho a comunicarse y conferenciar libremente con su abogado defensor, sin perjuicio de que no puede interrumpir la audiencia de juicio oral, y tampoco cuando esté declarando. Tiene otro derecho importante: al final de la audiencia, que se le va a conceder la palabra, si es que tiene que decir algo. Ya no se trata de una declaración en esa oportunidad. Ahora corresponde entonces que procedamos a los alegatos de inicio o de apertura. Presidente. ¿Perdón? Presidente, por favor, ¿le puede indicar a los asistentes que deben usar las mascarillas de acuerdo a los protocolos sanitarios? Exacto, esa es una instrucción que se entiende que tiene que regir sin excepciones en la sala de audiencia donde haya interacción entre personas. Por favor, que todo el mundo se coloque su mascarilla. Eso incluye, obviamente, cuando uno está exponiendo También ahí porque se les pide que hablen un poquitito más fuerte para que no haya problema ahí de distorsión de voz, pero la idea es a mantener la medida sanitaria de la mascarilla, que es seguro para todas las personas que están ahí interactuando.
Bien, vamos a fijar los tiempos también. En cuanto a los tiempos, el tribunal no es tan estricto en esto, aquí somos flexibles. Si alguien necesita algún pequeño complemento para complementar alguna idea, no se preocupen de esa parte, el tribunal va a dar los complementos que sea necesario. En principio, entonces, se va a fijar para cada una de las exposiciones del fiscal y de los querellantes 15 minutos para cada uno, y para la defensa se va a otorgar un lapso de 30 minutos. Comienza en esta exposición el Ministerio Público. Gracias, señoría. Previo a iniciar el alegato, magistrado, hacemos presente, considerando lo que se señaló sobre la publicidad y la grabación, magistrado, de los alegatos, que solicito, de acuerdo al artículo 289, señoría, que en aquellas menciones que yo voy a realizar respecto de ciertas personas, incluso entre ellas una menor de edad, que son personas investigadas, pero que no son acusadas en este juicio, sobre ellas, señorías, no se dé lugar a esta publicidad y se mantengan en reserva o en secreto. Uno, por ser una investigación secreta, y dos, porque las personas todavía no han sido formalizadas en alguna causa, pero sí tienen una incidencia en la investigación, o tuvieron una incidencia en la investigación. Bien, sí, sobre el particular, el tribunal recuerda que, como es tradicional, el tribunal siempre ha prohibido que se divulguen datos e identificación de menores de edad que declaren o que aparezcan mencionados por protección por la menor edad. Y en cuanto, hasta el momento solamente se ha autorizado para que se graben alegatos solamente de las exposiciones de la causa. Pero siempre con eso lo recuerdo, señor fiscal, así que tratándose de otras personas, especialmente menores, están ahí a recaudo, que no se puede mencionar sus datos de individualización y menos enfocar su rostro si prestan declaración. Bien, señor fiscal, ¿tiene la palabra? Gracias, señoría. La Fiscalía en este juicio va a usar, señoría, una expresión coloquial como es el caldo de cultivo. ¿Qué es el caldo de cultivo? Circunstancias internas y externas que llevan o ponen a una situación en términos de que ésta puede desarrollarse más fácilmente. Puede desarrollarse de una forma que logra entonces algún objetivo. El día 12 de noviembre se dieron estas condiciones, precisamente para que este incendio de gravísimas consecuencias tuviera lugar. Una grave alteración del orden público, con desórdenes, saqueos, incendios de otros edificios, fue el caldo de cultivo necesario para que este acusado cometiera el ilícito. Y por otra parte, podríamos llamar la adrenalina del momento, el hecho de estar creyendo o estar realizando algo que iba a quedar en la memoria de la ciudad de Punta Arenas. Quedó en la memoria, tristemente, que se haya incendiado un edificio en pleno centro de la ciudad de Punta Arenas en forma intencional y con ocasión de todos estos desórdenes que se estaban produciendo ese día 12 de noviembre. Pero la Fiscalía, señoría, en este juicio no pretende sancionar, ni pretende hacerlo, ni ideas, ni posturas políticas, ni reivindicaciones sociales. No se trata de un juicio por temas de contingencia, ni del estallido social, ni del legítimo derecho de manifestarse públicamente de la población, lo que por cierto nuestro ordenamiento jurídico permite, respetando los derechos de los demás ciudadanos y la propiedad pública y privada. Se trata, por el contrario, de juzgar graves hechos que afectaron la seguridad pública, el patrimonio de los directos afectados. No obstante lo señalado, de que no venimos con intención ni de juzgar posturas ni ideas, el trasfondo, la motivación que explica y dio pie para la comisión de este grave incendio y estos desórdenes, sí se encuentra en ciertas ideas
de tipo anarquista que se compartían y difundían en algunos grupos de Instagram, de Facebook, y con distintos nombres, como Somos Plaga, Plaga Colectivo, todos grupos que tenían una visión claramente rupturista con el sistema social y que llamaban también a provocar hechos violentos. Grupo del cual formaba parte el acusado Mandujano en redes sociales. Tampoco puede decirse, su señoría, que el incendio fue producto de un azar o que el edificio incendiado se tratase de una FP. No es una situación azarosa, es algo querido, pretendido por el acusado y quienes lo secundaron también en sus acciones. No se trató tampoco de un incendio como lo conocemos normalmente en otros juicios que hemos tenido por delitos de incendio en esta ciudad de Punta Arenas. Bien conocemos, señoría, personas que se han dedicado a cometer incendios, y no estamos frente a ese tipo de incendios, en que más bien hay algún vínculo circunstancial entre el imputado y la víctima, o bien algún tipo especial de afición por el fuego incluso. El acusado y el grupo que actuó junto a él querían incendiar este edificio como un símbolo de sus convicciones contra el sistema o de alguna forma decirlo, y así lo ejecutaron y lo llevaron a cabo, hasta asegurarse su total consumación. Se trató de un hecho planeado, coordinado y ejecutado por un grupo de al menos 3 sujetos, entre estos el acusado, quien ya desde momentos antes del incendio se desplazan por calle Colón, a la altura de Bories, como una verdadera célula, es decir, a donde va uno, lo siguen los otros. A donde va Mandujano, es seguido por los otros 2. Ese día, ellos van y pasan por el frente de una compañía de bomberos que está en Colón, más cerca de Bories, y allí ya se observan, señoría, algunas características, particularmente del acusado. Él en ese momento va junto con estos otros 2 sujetos que se han referido. El acusado, Mandujano, va con sus zapatillas blanco con negro, con un diseño específico. No es cualquier zapatilla blanco con negro. Zapatillas blanco con negro pueden haber cientos. Es un diseño especial y particular de zapatillas blanco con negro. Con guantes rojos, con una chaqueta negra, y se observa sus características físicas de un joven delgado, con las piernas levemente arqueadas. Y también se ve a los otros 2 sujetos que lo secundan. Una de ellas con unos zapatos con algún tipo de color rojo y otro sujeto con una máscara antigases. ¿Qué es lo que hace después, señoría, este grupo? Se dirige hacia donde se encuentra la FP, Hábitat. Y comienza la actuación primero de Mandujano con los otros 2 sujetos, rompiendo las protecciones que tenía este edificio. La FP se había prevalido de protecciones, ya que había sido atacada anteriormente. Bueno, estos sujetos y Mandujano sacan esta protección. ¿Qué hace después, magistrado? Comienzan a extraer distintos tipos de objetos con la intención de alimentar una barricada incendiaria que estaba frente al edificio de la FP. Y después, en este contexto, evidentemente ya el acusado Mandujano, directamente con los otros 2 sujetos, provocan el incendio. ¿De qué forma? Uno de ellos toma y los 3 se dirigen a la barricada, llevan esta plancha con fuego, se detienen antes de entrar a la FP,
el acusado Mandujano toma esta plancha con fuego junto con otro sujeto y la ingresan al interior de la AFP. Así es como se provoca este incendio intencional. Importante señalar, sus señorías, que el foco, el punto de origen del incendio estuvo precisamente en la entrada de la AFP, donde se observa que el acusado ingresó esta plancha con fuego. Y además, tan importante como esto, magistrado, no hubo otros focos. Es decir, ese fue el foco del incendio. En el juicio, señoría, podremos apreciar que fue muy relevante, y así va a quedar establecido también en la prueba que vamos a rendir de testigos, peritos, videos, fotografías, que fue debido a una indagación que se realizó, que se logró llegar a establecer quién era uno de los implicados en este hecho. Por esto, sus señorías, que en el juicio vamos a ver ciertas personas que van a hablar de un episodio relacionado con el cementerio, que fue un ataque que se produce 12 días después del incendio. ¿Por qué? Porque ese fue un hecho en el cual se pudo relacionar a ciertas personas y se pudo identificar también a ciertas personas y entre ellos al acusado. Fue parte entonces de la indagación. ¿Cómo, magistrado, en el juicio se va a acreditar que se logró establecer la participación del imputado? Es que se llevó a cabo un análisis de las vestimentas del imputado al momento de cometer el incendio. Gracias a las cámaras municipales y otros videos que también se acompañaron por distintas personas y testigos durante la investigación, se logró establecer las características de las vestimentas del imputado y sus características físicas también de este imputado, que son las que ya señalé anteriormente. Estas zapatillas, estos guantes, estas características fisonómicas del imputado, que son características de él, porque si se observan los videos, los otros sujetos que están en el lugar no tienen estas características específicas y que le dan una especificidad a cómo esta persona del imputado se encontraba ese día vestido, cómo es su movimiento y cuál es su contextura. Obviamente que, como ya dijimos, no actuaba solo, actuaba con al menos estos otros dos sujetos que ya referí. ¿Cuáles fueron entonces, magistrado, estos puntos relevantes? Hay problema de audio, parece, quedó congelada la imagen del fiscal. O todos quedaron congelados y yo soy el único que estoy hablando. Edwino, como que se detuvo la imagen. Sí, magistrado, se había congelado. Ahí está volviendo. ¿Sí? ¿Puedes repetir la última idea, fiscal? Lo que decía, señoría, es que cómo se llegó en la indagación a establecer la persona del acusado Mandujano. La primera fue muy relevante, un evento que ocurrió 12 días después del incendio. El 24 de noviembre, un día domingo, un grupo tipo célula atacó el mausoleo de la familia Menéndez en el cementerio municipal con pintura roja y con el discurso de los 500 años del genocidio. A las pocas horas de ese ataque llegó al mismo cementerio un grupo muy singular de personas, que incluso llegó a pintarse el rostro con los vestigios del ataque. Esto llamó la atención de algunos empleados y personas del cementerio, que captaron algunos registros de este grupo. En este grupo se logró una fotografía y también se logró captar el vehículo en el cual se retiraron estos sujetos. Este vehículo estaba inscrito a nombre de un señor, Mario Díaz, y así se llegó a establecer quiénes eran los hijos de este señor Mario Díaz: Gabriel, Beatriz y Simiel.
fueron estos identificados en la fotografía que se captó en el cementerio. Y el sujeto que estaba junto a estos tres reunía las características del imputado que se observaba incendiando la AFP Hábitat. Esto es, las características de vestimenta y físicas del imputado Mandujano Salas. Segundo, a partir de dicha información se analizaron las redes sociales, ya que algunas de estas fotos del ataque al cementerio se subieron a algunos de los sitios, Somos Plaga y otros, de los cuales Mandujano formaba parte. Se analizó así posteriormente el Facebook abierto del señor Mandujano, donde habían fotos de él, y también se obtuvo la confirmación de que sus características coincidían, su mochila, sus características físicas, y que eran las mismas que se observaban en el sujeto del cementerio y en el sujeto que estaba en el incendio, derechamente. Pero luego, magistrado, también se indagaron los sujetos que aparecían acompañando al señor Mandujano. Y ellos eran sujetos que todos tenían una actividad precisamente en temas relacionados con ataque a edificios de la Intendencia, ataque al cementerio, al edificio de la municipalidad, todo relacionado con también esta causa de tipo anarquista. Otro punto relevante, magistrado, ocurre el día 28 de noviembre para establecer esta situación. 4 días después del ataque al cementerio, la Policía de Investigaciones realiza un control de identidad investigativo en el centro de la ciudad. Y este fue un control no al azar, fue un control investigativo porque habían indicios de que tenía que controlarse como persona que había participado en el incendio días antes a alguien que reuniera estas características: guantes rojos, zapatillas blanco con negro del diseño que se va a destacar en el juicio, una mochila que tenía un reflectante en uno de sus tirantes, esta característica de un joven, ¿no es cierto?, y con ciertas, ya dijimos, fisonomía. La policía realizó un control de identidad de una persona que reunía todas esas características y logró llegar a identificarlo como Marcelo Mandujano Salas, quien cuando se realiza ese control de identidad estaba acompañado de Simiel Díaz. Posteriormente, y se va a introducir en el juicio también el tráfico telefónico que logró establecer efectivamente que habían conexiones entre Simiel Díaz, Beatriz Díaz y el acusado Mandujano. Es así, magistrado, que en base a este cúmulo de antecedentes, y además que la Policía de Investigaciones también logró recabar la declaración de un testigo. Un testigo, señoría, que pidió protección desde el primer día por represalias que pueda sufrir, y quien declaró que este testigo ve al imputado Mandujano cuando incendia este edificio. Y lo reconoce porque él lo había visto anteriormente en las marchas que se producían en el centro de la ciudad. Este testigo, señoría, declaró y por lo tanto reconoció a este acusado como participante en el delito. Después, magistrado, importante señalar que se realizó una entrada y registro al domicilio del acusado, porque producto del análisis que se había realizado ya existía la certeza que el imputado que aparecía incendiando el edificio correspondía a Mandujano Salas. Y se tenía la certeza, antes de entrar a ese domicilio, que las zapatillas correspondían a un modelo, a una marca Nike, modelo Air Monarch. Y cuando se ingresa al domicilio, se logra descubrir que estas zapatillas estaban en el domicilio del acusado, se habían tratado de ocultar dentro de una lavadora y la policía logra recuperarlas como evidencia, resultando confirmatorio, obviamente, de esta situación. Es así, señoría, que finalmente, en base a todos estos antecedentes, es que el señor Mandujano Salas, él reconoce su participación en este delito.
él reconoce ante este fiscal y la policía que él cometió un error, que se dejó llevar por una situación de adrenalina del momento y que lo llevó entonces a tomar este objeto con fuego, introducirlo y provocar así el incendio. Incluso en una audiencia, señoría, de varias horas de duración de control de la detención, el propio defensor, que en ese momento estaba a cargo del imputado, él reconoció la existencia del delito y la participación del acusado y obviamente solicitó cooperación a los hechos. Eso fue, señoría, debido al cúmulo de antecedentes que implicaban y que involucraban al acusado participando en este delito. Vaya concluyendo la idea, fiscal. Es por esa razón que este acusado, en una situación de introspección, de asumir quizá conciencia de los hechos, da una versión entonces reconociendo ese error o reconociendo su participación. En definitiva, señoría, no cabe duda que cómo se llevó a cabo la investigación y cómo el juicio se van a presentar las pruebas, no cabe duda que el acusado tomó parte en este ilícito. Claramente, queremos decirlo, señoría, y volvemos al concepto con que empezamos, el caldo de cultivo, claramente hay que preguntarse, señoría, dos cosas. Primero, ¿lo habría cometido sin estas circunstancias? La respuesta que nosotros creemos es que no. Él se valió de estas circunstancias de conmoción popular para cometerlo. Y el otro punto, señoría, el otro ingrediente de este caldo de cultivo, ¿cuál fue? O la otra pregunta que podemos hacernos, ¿él lo habría cometido si no hubiera estado en este estado que él dice de adrenalina o de, no sé cómo llamarlo, magistrado, pero de por lo menos instado quizá por toda esta conmoción que sucedía a su alrededor y que lo llevó a cometer este delito? Es por esto, señoría, que solicitamos que se condene al señor Mandujano una vez que se haya rendido todos los medios de prueba que van a establecer la existencia del delito y la participación de este en el mismo. Y obviamente también, señoría, sin dejar de lado los graves perjuicios que robó a las víctimas, tanto las Violetas, Sociedad Anónima, como la misma FPA. Muchas gracias. Bien. Abogado representante de la parte querellante, Intendencia Regional de Magallanes y Antártica Chilena. Muchas gracias, señoría. No sé si se me escucha bien. Sí, se escucha clarito. Bien, muchas gracias, señoría. No es la pretensión de esta representante de la Intendencia Regional de Magallanes, señoría, sobreabundar en el detallado examen del Ministerio Público respecto de lo que va a ser el cúmulo de pruebas que se rendirán ante este tribunal respecto de los hechos del día 12 de noviembre de 2019. Como cuestión previa, además, señoría, debo recordar que la labor encargada por el Ministerio del Interior a las intendencias regionales, en tanto representantes del presidente de la República en nuestro sistema de gobierno, importan en esa representación que la figura del intendente e intendenta regional son garantes de la seguridad interior del Estado, señoría. Es en ese ejercicio de esa facultad, de esa obligación impuesta por la vía de la representación del señor presidente de la República, es que esta intendencia, este querellante instará por solicitar de vuestras señorías la decisión de condena respecto de la persona de don Marcelo Ignacio Mandujano Sala, respecto de los hechos que forman parte de la acusación
Y más allá de eso, respecto de aquellos que se resulten probados en estas audiencias de juicio oral. Debo hacer presente, señoría, que la intervención de la Intendencia Regional de Magallanes lo es en tanto se ha generado la infracción de normas sustantivas de carácter penal que inciden en la alteración del orden público y que generan un estado de cosas que ponen a la autoridad administrativa ante la obligación de hacer presente que se está cumpliendo de esta manera, de manera relevante, el cumplimiento de la obligación que la ley nos impone. No se trata simplemente, vuestras señorías, de una infracción de normativa. Si bien es cierto, la decisión del tribunal colegiado llegará a aquella, la intención detrás del ejercicio de la acción de la Intendencia Regional de Magallanes no tiene ninguna intención de perseguir las motivaciones detrás de un alzamiento social. No está en juicio la idea ni el pensamiento político del imputado. Se persigue la sanción de un ilícito penal y las consecuencias en la alteración del orden público. No se trata entonces, insisto, un juicio en contra de las ideas del imputado, sino efectivamente, señorías, la sanción de un ilícito especialmente gravoso. Es un ilícito de peligro abstracto incluso, señorías, por el solo hecho de generarse el fuego en la esquina de las calles Magallanes y Avenida Colón, se generó un estado de cosas que solo con la acción imputable al acusado Mandujano Salas era posible de prever. La investigación, como ya lo ha anticipado el Ministerio Público, se tornó exhaustiva. Hay una concatenación de inferencias que nos llevarán a determinar, en primera etapa, la participación culpable del señor Mandujano Salas y posteriormente, tal como lo ha anunciado el Ministerio Público, se hará hincapié seguramente en el reconocimiento expreso que ha hecho el acusado de su participación en los hechos. Sobreabundar, insisto, desde esta parte en lo anunciado por el Ministerio Público resulta absolutamente molesto, incluso para vuestras señorías. En atención a aquello, se instará por requerir de vuestras señorías una decisión de condena respecto de los hechos ocurridos el día 12 de noviembre de 2019 y la participación de don Marcelo Ignacio Mandujano Salas en el contexto en que consta en la acusación a la cual ha adherido esta parte, solicitando una vez más la sanción del mismo de conformidad con la adhesión de esta querellante, señoría. Bien, se concede la palabra al abogado representante de la parte querellante, Las Violetas S.A. Gracias, señor presidente. Sería si uno pudiera resumir los hechos en materia de este juicio en una idea, sería la de estragos. Estragos, como lo menciona incluso el mismo legislador en el Código Penal, porque se entiende que los daños causados por un incendio de esta característica excede con creces incluso el interés patrimonial, el cual obviamente acá yo represento. Y en este sentido basta con recorrer las principales arterias centrales de la ciudad y específicamente el sector donde se encontraba ubicado el inmueble siniestrado, es decir, calle Chiloé con Avenida Colón, y la verdad es que pareciera el escenario de alguna ciudad de Medio Oriente,
donde hubiese caído alguna especie de bomba, porque el daño causado, y esto se va a poder corroborar en este juicio, causado al inmueble fue absolutamente total, prácticamente de un 100%. No quedó absolutamente nada del inmueble siniestrado. Y en este sentido también es importante destacar que más allá del contexto en el cual se produjo este incendio, claramente intencional y prácticamente organizado y coordinado, se aprecia también un claro, en el actuar del acusado, un claro desprecio por ciertos bienes jurídicos, porque hay que recordar, señoría, que cercano al inmueble, y esto incluso se va a poder apreciar en el juicio a través incluso de reproducciones de audiovisuales, no era solamente, no estamos hablando, señoría, de un inmueble que está ubicado en un sector lejano, fuera de la ciudad o del radio urbano. Estamos hablando, señoría, de un inmueble que está ubicado en pleno centro de la ciudad de Punta Arenas, que estaba aledaño a un hotel bastante conocido de la ciudad, que incluso en su momento debió ser evacuado por evidente peligro de propagación y también evidentemente peligro para la seguridad y la integridad de las personas que se encontraban allí. Sería, uno puede entender que también que efectivamente existe el derecho a manifestarse, pero a manifestarse pacíficamente, que es el derecho que protege tanto la Constitución como los tratados internacionales. Pero sería que, ¿qué puede tener de pacífico incendiar intencionadamente un inmueble con perjuicio total para el propietario? Porque si entendemos, sería que la protesta era en contra de la AFP Habitat, siendo que curiosamente la AFP Habitat dentro en este juicio probablemente es la menos perjudicada, es el actor menos perjudicado de los que aparece acá, porque el inmueble era de propiedad ni representada. Sería que, ¿qué culpa tenía, sería mi representada, dueño del inmueble, respecto de las motivaciones que pudiera haber tenido, legítimas o no, el acusado? Aquí se causó, sería, no solamente una grave conmoción pública, por lo cual ya se ha manifestado abundantemente en el Ministerio Público, señor fiscal, sino que un daño patrimonial muy considerable, que va más allá del valor propiamente tal del inmueble, y por eso efectivamente nosotros hemos presentado, esta parte ha presentado una acción civil para hacer efectiva dicha responsabilidad. Estamos hablando, señoría, de un inmueble que tenía un contrato de arriendo vigente, por lo cual, respecto al cual se dejó de percibir durante una suma cuantiosa de rentas. Hay valores por reconstrucción que no fueron cubiertos por la indemnización de la aseguradora, y por lo tanto ese daño de no ser resarcido va a recaer íntegramente en mi representada. Por lo tanto, señoría, estimamos que más allá de las razones de conmoción de orden público que están involucrados en este juicio, hay también daños patrimoniales y de responsabilidad civil que deben ser efectuados, deben ser hechos efectivos. Como se podrá apreciar, señoría, y no voy a sobreabundar sobre lo ya señalado por el señor fiscal, pero me parece relevante destacar, señoría, que en esta investigación hay elementos de prueba bastante contundentes y precisos que dan cuenta en forma bastante fehaciente de la participación punible del señor Mandujano, partiendo por la misma declaración del acusado, donde reconoce la participación en los hechos, incluso, y esto incluso muestra cierta
digamos, algún tipo de justificación por razones de adrenalina, como se mencionó, o de sensación del momento, o emocionales, que se mencionó anteriormente. También la del testigo protegido que va a declarar en este juicio, que va a dar una cantidad de detalles bastante considerables y que coinciden con con todos los demás medios de prueba que se van a presentar, peritaje, testigos, y que en su conjunto dan a entender claramente la participación punible y evidentemente el daño causado, que incluso podríamos calificar de público y notorio. Como ya señalé, basta con recorrer el sector de la ciudad, esa arteria de la ciudad, para ver que no quedó absolutamente nada del inmueble. Bueno, señoría, y con esto cierro mi alegato de apertura. Solicito se dicte sentencia condenatoria, señoría, y se acoja la acción civil presentada por este querellante. Terminado, señoría. Bien, abogado defensor tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, la historia nos demuestra que las grandes batallas, cualquiera que sean, una operación riesgosa, un combate naval, la presentación de una memoria de grado, como es el caso de mi representado que está a punto de presentarla, un examen de grado para ser abogado. Esas grandes batallas de la vida, su señoría, un juicio en donde se busca una condena de 10 años en contra de una persona, requieren de los que intervengan en ella del uso de las mejores armas. Todo ello, su señoría, dentro del marco de lo que es legal, moral, humanamente admisible. Desde esa perspectiva, su señoría, esas mejores armas, que son las que el fiscal nos ha enumerado, al señalar que por 5 razones pudo determinar la identidad del señor Mandujano, tratándose de un proceso penal, tienen que estar revestidas de legitimidad. Tienen que haberse obtenido y realizado cumpliendo el mandato de la ley. Los principios fundamentales de nuestra organización jurídica. Y además, su señoría, tienen que haber sido obtenidas y deben ser producidas en juicio de buena fe. Resulta realmente curioso y desde esa perspectiva un fracaso absoluto que habiéndose producido una temporada completa de manifestaciones con afectaciones al tribunal, a este mismo tribunal, en donde se rompieron los vidrios del tribunal, en donde fue atacado este tribunal. En esa misma temporada fue atacada la Fiscalía Regional. Fue incendiado el local de Claro en la esquina de Colón con Bories. Se atacó el cementerio, como dice el fiscal. Se atacó la AFP Modelo. Se atacó un local denominado Atelier. Resulta curioso que en todos esos hechos, su señoría, no se haya encontrado ni un solo responsable. Ni uno solo. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos en este juicio? Que este juicio es el que le va a salvar la plata a la Fiscalía, su señoría. Este juicio está destinado a ser aquel que cubra todos los otros fracasos. Pero ¿cuál es el problema, su señoría? Que
que este juicio no está siendo traído honestamente ante este tribunal. No está siendo traído regularmente. No se ha respetado la ley, no se han respetado los principios fundamentales. Y obviamente es un juicio injusto. Injusto desde su origen, su señoría. El primer elemento que solicito que este tribunal tenga en cuenta, pero que se grave, su señoría, a fuego, es el día 28 de noviembre del año 2019. El hecho ocurrió el día 12. Hasta el 28 de noviembre, la Fiscalía estaba exactamente igual como con los daños al tribunal, como el ataque a la Fiscalía Regional, como en el caso de Colón con Bories, como en el caso de la FP Modelo, como en el caso del cementerio y todos los demás que en esta ciudad se han desarrollado. ¿Y qué ocurrió ese día 28 de noviembre? El fiscal lo ha expresado y esta parte lo ha discutido desde el día 1 del inicio de esta defensa. Se desarrolló una detención por sospecha. Lo que el fiscal llama control de identidad investigativo no es más que una detención por sospecha. Se dice que ese día, lo dijo el fiscal recién, policías de la PDI controlaron a través de un control de identidad investigativo que, según mi muy modesto conocimiento, el control de identidad, estando regulado en el artículo 85 del Código Procesal Penal, en ninguna parte le da el apellido de investigativo. Es más, el fiscal justifica que este control de identidad investigativo se hizo por instrucción de él. Un fiscal dando órdenes para realizar controles de identidad. Qué curioso. Y dice, porque incluso hasta eso señala, que lo hizo a través de la orden de investigar que despachó por oficio 155 del 15 de noviembre del 2019. Según entendemos, su señoría, el control de identidad en el artículo 85, y de ahí el problema que nos presenta esta circunstancia, son realizados por la policía sin orden previa del fiscal. Un fiscal no puede dar órdenes para realizar controles de identidad. No puede. No puede porque el control de identidad es una situación de hecho. De hecho. Es una situación que requiere un análisis de parte del funcionario que está en la calle y que ve a una persona que en casos calificados mantiene o existe un indicio de que hubiere intentado cometer un delito o se dispusiere a cometerlo. ¿Dónde está el problema aquí, su señoría? Que efectivamente, el 28 de noviembre, 16 días después del incendio, la Fiscalía no tenía nada para llegar a la determinación de las personas que pudieron haber participado en ese hecho. ¿Y por qué no tenía nada, su señoría? Porque todos los participantes del hecho del 12 de noviembre del 2019 se encontraban embosados, con sus rostros tapados, incluso sus cabezas tapadas, y vestían de negro, como manda el manual del manifestante. Los manifestantes no se visten
casualmente o coincidentemente de negro porque sí o porque no. Se visten así para dificultar su identificación. Y resulta que el fiscal nos dice, su señoría, que ese día, 28 de noviembre, policías de la PDI con metralletas, fusiles, armas largas, no sé cómo se llaman, en calle Colón interceptan a 3 personas para hacerle un control de identidad investigativo. 3 personas que llevaban un pack de cerveza Escudo, andaban paseando un perro y eran 2 mujeres y un hombre. ¿Y qué es lo que nos viene a decir ahora el fiscal? Que ese día la policía hace un control de identidad investigativo porque el 28 de noviembre a las 20 y tantas horas observan a un señor que reunía las características. ¿Cuáles características? El joven del 28 de noviembre no andaba con mochila, no andaba embosado, no andaba con guante rojo, andaba con zapatillas blancas con negro. ¿Se puede sostener razonablemente que se haga un control de identidad con este apellido investigativo a una persona por andar con zapatillas blancas con negro? Si hasta ese minuto la Fiscalía no tenía ni una idea de cuáles eran en particular las zapatillas del sujeto que se ve embosado, la cara y cabeza totalmente tapada, participando en la manifestación frente a la AFP Habitat. Y esto, su señoría, no es baladí, no es que estemos alambicando una posibilidad. Como los informes policiales tienen fecha y número, y como los policías tendrán que reconocerlo, no hay ninguno. Señoría, pregunto, ¿quién autorizó al caballero para venir a firmar acá? Se supone que este es un juicio con personal reducido, no se admite venir al padre o a la madre del imputado, y se permite a un señor que venga a grabar. A ver, disculpe, abogado defensor, hace un instante yo comuniqué a los intervinientes que se había autorizado por el tribunal a grabar los alegatos al canal de televisión del Poder Judicial. Eso yo lo informé. Ahora la persona tiene que cumplir su labor sin entorpecer el trabajo en la sala, así que un trabajo ahí que no entorpezca. Prosigamos, por favor. Sí, señoría. Lo que decimos respecto a este control de identidad investigativo es que es absolutamente ilegal. La policía ese día andaba de pesca, andaba viendo qué cosa le podía resultar. Hay 2 fotografías, su señoría, de ese día, de ese control de identidad, que muestran claramente que el sujeto controlado ese día ilegalmente, porque no había ninguna razón para ser controlado, no tenía mochila, no tenía guante rojo en la mano, no andaba embosado, no andaba con ninguno de los elementos de la supuesta grabación del incendio. Y como decía su señoría, esto se demuestra por las fechas de los informes policiales. No hay ningún informe policial que dé cuenta de la existencia de características propias de la zapatilla o del guante o de cualquier vestimenta anterior al 28 de noviembre. ¿Qué pasó aquí? El 28 de noviembre, la Fiscalía, a través de este control ilegal, que desde ya solicito que sea considerada una prueba no valorable para este juicio, ese día supo la identidad de Mandujano y desde ahí, y recién desde ahí, empezó a unir cabos. Por eso decimos, su señoría, que en este caso lo que se requiere es que
las partes, si quieren traer al chivo expiatorio de todos sus fracasos investigativos, tienen que hacerlo con buenas armas. ¿Se podrá escuchar al policía? Señoría, se le va a escuchar al policía decir que controló a alguien porque andaba con una mochila. Se le va a escuchar decir que controló a alguien porque estaba con un guante rojo. Pero eso es mentira, eso es falso. De haber sido así, su señoría, la pregunta es, ¿por qué no lo detuvo? ¿Por qué no lo detuvo si reunía exactamente 4 características propias de aquellas que buscaba la Fiscalía? Guante, mochila, estatura, forma de caminar, zapatillas blancas con negro. No se le detuvo, su señoría, porque no tenía ni idea quién era. Y obviamente el policía va a venir a decir que el sujeto ese día se puso nervioso por el control y que por qué lo estaban controlando a él y por qué la PDI andaba haciendo controles de identidad, entendiendo que era, según el controlado, una función propia de Carabineros. Pero, su señoría, el juego judicial de buenas armas o de malas armas no termina acá. Continúa con ahora una declaración tomada con fecha 27 de diciembre del año 2019. Nótese, posterior al 28 de noviembre, fecha en que se hace este pseudo control de identidad a una persona que no reunía ninguna razón para ser controlada, sino esto de ser detenido por sospecha, por parecerse, por ser joven, por tener la edad supuestamente aproximada del que aquel que intervino en el incendio de la AFP. No quiero dejar pasar, su señoría, que la Fiscalía les ha señalado a ustedes como una gran pesquisa, que exista un vínculo entre Marcelo Mandujano, Simiel Díaz, Beatriz Díaz y Gabriel Díaz, y el papá incluso de estos jóvenes de apellido Díaz. No lo quiero dejar pasar, su señoría, porque es una soberana argucia mal utilizada, mala fe. ¿Por qué Mandujano es encontrado con Simiel Díaz ese día y en el cementerio y en otros lugares? Porque son pololos. Llevan una relación de pololeo de meses anteriores a noviembre. Entonces, todo el tráfico de llamados que el fiscal busca y encuentra y pretende mencionar como que es parte de una organización, su señoría, son pololos. ¿Qué hacen los pololos? Se llaman por teléfono, se ven, se buscan, se cuentan cosas. Oye, fueron a tirar pintura al cementerio, vamos a mirar. Eso es todo. Eso no tiene nada de extraordinario. Entonces, buenas armas, utilizar armas legales, realizar los procedimientos conforme a la ley. ¿Cuánto tiempo nos costó como sociedad chilena, su señoría, erradicar la detención por sospecha? ¿Y cómo llegamos a establecer la identidad de Marcelo Mandujano? Por una detención por sospecha. A ver si le apuntamos, salgamos de pesca, controlemos a todos los cabros que anden en la calle, que anden con cualquier cosa roja en las manos, aunque sea un pack de cerveza, y después decimos que es un guante rojo. Controlemos a todos los cabros que anden o no anden con mochila, y decimos que andaba con mochila. Pues bien, su señoría, nosotros sostenemos que de no haberse obtenido ilegalmente la identidad de Marcelo Mandujano Salas ese día 28 de noviembre, no se podrían haber verificado ninguna de todas las demás actuaciones y supuestas pruebas que lo vinculan a él con el hecho. Ninguna. Las interceptaciones telefónicas que se plantean acá entre Marcelo y Simiel como una gran pesquisa, su señoría, fueron solicitadas porque ese día se supo que andaban juntos. Y el fiscal después volvió al tema del cementerio y dijo, chuta, aquí tenemos un gran hilo investigativo. Hay que saber qué hace conversando Marcelo con Simiel. Son pololos,
Tiene una relación amorosa de mucho tiempo. Hay, señoría, líneas de investigación. Del teléfono de Marcelo salieron 150 llamadas al teléfono de Simiel Díaz. ¿Estaban preparando la presentación de una bomba nuclear? No. Estaban conversando de todo lo que se querían todas las veces que hablaban. Les había anticipado, su señoría, que hay otro problema acá. La presentación y declaración de un testigo que hasta hoy, y hasta que termine este juicio, ni el imputado, que es el que tiene que gozar de todas las garantías, la principal, saber quién lo imputa, quién lo acusa, esta defensa para poder ejercer técnicamente dentro de lo que uno pueda, la defensa, pero principalmente ustedes, los miembros del tribunal, tienen que saber a quién están escuchando. Pues bien, su señoría, el segundo gran fundamento que plantea la Fiscalía está señalado como punto 4 de sus supuestos 5 líneas gruesas que determinaron la identidad de Marcelo Mandujano. Ese testigo hasta hoy día está señalado como NN. NN. ¿Qué se incumple? Se incumple, su señoría, lo dispuesto en el artículo 259, inciso final del Código Procesal Penal. Y desde ya, su señoría, les planteo que tomen atención a ver en qué parte de la norma existe la excepción para que el fiscal, salvo que se trate de las otras razones que expondremos, pueda presentar un testigo, ingresar un testigo a la carpeta investigativa, después presentarlo en juicio sin dar su nombre. La regla dice: si el fiscal ofreciera rendir prueba de testigo, deberá presentar una lista individualizándolos con nombre, apellido, profesión y domicilio o residencia, salvo el caso del artículo 307. ¿Y qué dice el artículo 307? Que solo se puede omitir la indicación del domicilio de un testigo para no ser revelado en público. Cuando hablamos de buena fe procesal, cuando hablamos de utilizar las mejores armas para enfrentar una batalla, en este caso judicial, su señoría, son estas cosas a las que nos estamos refiriendo. Era necesario que la Fiscalía presentara un testigo sin nombre, sin rostro, sin saber si existe, si no existe. Señoría, permite todo tipo de lucubraciones. Este testigo nunca existió. Este testigo es un policía. Este testigo es un coimputado que está librando su responsabilidad a través de una negociación, de un ofrecimiento, de una oferta de absolución o de no persecución por parte del fiscal. No es posible, su señoría, siglo XXI, que seamos juzgados por la declaración y que seamos condenados por la declaración de un testigo sin nombre, sin rostro, sin saber si existe al menos en este mundo. ¿Quiénes se embozaban y no sabíamos quiénes eran cuando juzgaban personas? Ejemplos. Los miembros del Ku Klux Klan. Ejemplo. Los testigos de los casos Nuremberg. Los consejos de guerra de nuestro país del año 73. Las prácticas nazistas. Cuando se decía cualquiera por odio, por celo, por ambición, por avaricia, por enemistad, decía: oiga, ese judío, tómenlo preso. ¿Sabía ese judío quién lo acusaba? No.
incluso más, su señoría, en la época más oscura de la Iglesia Católica, la Inquisición. En ese tipo de procedimientos se admiten testigos sin nombre. ¿Qué se dirá? Se dirá que ¿por qué la defensa no lo reclamó en el control de detención? Se dirá ¿por qué la defensa no pidió la exclusión en el auto de apertura o en la audiencia de preparación de juicio oral? Lo hicimos, señoría, lo hicimos, lo hicimos. Pero, ¿puede usted creer que se nos haya dicho por el juez de garantía, mire, el que no se dé el nombre del testigo no importa porque igual lo puede contrainterrogar? ¿Y contrainterrogarlo de qué? ¿Para qué es importante saber quién es el testigo? Si fuera ciego, su señoría, el testigo, ¿cómo lo voy a saber yo si no sé quién es? Si fuera sordo, su señoría, si simplemente no hubiese estado el día del hecho, 12 de noviembre, en la cercanía de la AFP Habitat, si yo pudiera probar que este señor estuvo en otro lugar, que andaba de viaje en Santiago, en ese tiempo todavía podíamos volar libremente, que trabajaba, que estudiaba, que no era un policía, que no era alguien que hizo un acuerdo con la fiscalía, que no era alguien que estuviera participando, que no fuere el sujeto que tomó la tabla que el fiscal menciona. ¿Son esas las buenas armas, su señoría, de que habla la fiscalía? ¿Son esas las buenas armas con las que se tiene que condenar a alguien? El tribunal puede ejercer hoy, mediante su control de convencionalidad, de legalidad y convencionalidad, su señoría, la no valoración de aquella prueba que no reúne los fundamentos mínimos de admisión. Y desafortunadamente, su señoría, además, tenemos otro problema. Tenemos el problema de que el funcionario que trabaja en la unidad de la fiscalía que está llevando este juicio es uno de los bomberos, jefe de compañía de bomberos, que participó en el incendio. Cae de cajón. Como se trata de pelear con buenas armas, la fiscalía habrá dicho, mire, en realidad, como está el señor Lara trabajando en mi unidad, siendo uno de los bomberos que fue al control de este incendio, será bueno que veamos un informe de bombero independiente y no de la compañía o comandancia de bomberos donde este caballero tiene un grado importante de autoridad. No se hizo. ¿Por qué? Porque no importa. Aparentemente a la fiscalía no le importan las formas, no le importa el cumplimiento legal, no le importa. ¿Qué es lo que importa? ¿Y qué es lo que dice? Mire, yo fiscal formalizo por lo que sea en la acusación la termino en el párrafo que indica en el párrafo anterior, formalizo y termino la formalización en el párrafo anterior al último, lo termino en el párrafo penúltimo, donde dice, el incendio es en pleno centro de la ciudad, dentro de poblado y afecta a un edificio de oficina de atención de público, un lugar no habitado. Ahí termina la formalización. Pero como a la fiscalía no le importa, porque además, y no tengo miedo de decirlo, su señoría, el Tribunal de Garantía es aquiescente a lo que la fiscalía plantea, agrega en la acusación un párrafo, dice, finalmente cabe añadir que el 9 de enero de 2020 se ingresó al domicilio del imputado logrando incautar zapatillas que portaba. Eso no está dicho en la formalización. Lo agrega el fiscal en la acusación, se lo hacemos presente al juez de garantía y el juez de garantía dice,
Mire, no importa, da lo mismo que nos agregue este nuevo hecho, da lo mismo. No cambia el hecho en su sustancialidad. Bueno, y si no lo cambia, ¿por qué no lo omite? ¿Por qué no lo excluye? Salvo por la crítica de aquiescencia, su señoría, siempre a la Fiscalía. Ahora, Vaya concluyendo la idea, colega. señoría, solicito una mayor cantidad de tiempo, no sé cuánto más, pero... Dispone de 7 minutos más, colega. Con todo esto, su señoría, con todo esto, cabe hacer presente lo siguiente. La Fiscalía le ha dado una connotación muy especial a estas zapatillas. Zapatillas hechas en China, en Corea, que se importan a nuestro país y a nuestra ciudad por cientos de miles. Por cientos de miles. Cuando la Fiscalía supo de qué zapatillas se trataba, el 19 de diciembre, en el informe PDI 841, posterior al 28 de noviembre, en el informe PDI 837 de 10 de enero, posterior al 28 de noviembre, con el día del control de identidad investigativo ilegal, detención por sospecha, y, obviamente, posterior, su señoría, incluso a la declaración de este testigo NN. En doctrina se habla de la teoría del fruto del árbol envenenado. Si no se hace un control de identidad ilegal, no se llega a la identidad de Marcelo Mandujano. Si no se permite la declaración de un testigo NN con infracción flagrante, abierta a todas las reglas procesales penales, no se llega a la identificación de Marcelo Mandujano. Nosotros decimos además, señoría, si no se realiza un peritaje por un organismo independiente, con los protocolos que corresponden, no dos hojas que dicen, no, si el incendio parte aquí, se podría establecer claramente que fue Marcelo Mandujano con la acción de colaborar, como dice la Fiscalía, desde la puerta, tomar una de las orillas de la tabla e ingresarla, lo que produjo el incendio. Y, su señoría, además, desde la perspectiva nuestra, decir que hay un gran elemento, porque el sujeto que anda en el tema del incendio es un sujeto que anda con una mochila negra, con un distintivo de otro color en uno de los tirantes de la mochila, es un hallazgo policial. Le muestro mi mochila. Desafortunadamente no creo que alcancen a verla, pero tiene un distintivo en el tirante, como todas las mochilas del mundo. Todas las mochilas del mundo tienen un distintivo en el tirante. O al menos la de Marcelo Mandujano y la mía. Y al 12 de noviembre no nos conocíamos. Y no compramos la mochila en el mismo lugar, ni tuvimos la precaución de comprar especial. ¿Sabe qué? Vengo a comprar una mochila que tenga un distintivo en el tirante. Eso no existe. Por otro lado, su señoría, para esta parte resulta importante que el tribunal tenga en cuenta lo siguiente. La Fiscalía ha obviado olímpicamente, y de hecho lo anoté, cualquier argumentación respecto del segundo delito materia de la acusación. Si ustedes recuerdan,
Mi representado está acusado por incendio y además por el delito de desórdenes públicos. ¿Cuál es el problema de acusar a Marcelo Mandujano por desórdenes públicos? El problema es el artículo 64 del Código Penal, que en general perdón, 63, que en general, su señoría, plantea la imposibilidad de considerar como agravante, en este caso, cometer el delito en una situación de conmoción popular, si ese elemento forma parte de un tipo penal del cual es materia de esta acusación, o como lo dice más perfecto que yo la ley, si constituye un delito especialmente penado al efecto. ¿Qué es el tumulto público o la conmoción popular? ¿No son los desórdenes públicos? ¿No se le acusa a Marcelo Mandujano por haber causado desórdenes públicos, por haber tirado cosas en una barricada, por haber interrumpido el tránsito, por haber protestado contra Carabineros, por protestar contra el presidente de la República, por protestar de que las pensiones de nuestros ancianos son injustas, por protestar que el sistema de la AFP es un sistema que no favorece a los cotizantes, sino que favorece a los dueños de las empresas? ¿No es eso el desorden público? ¿No es causar una revolución en la vida normal de una sociedad, de una comunidad? Pues bien, claramente, su señoría, la Fiscalía omite ahora referirse al desorden público porque ha entendido, espero, que no puede propender a la aplicación de un agravante y un delito que sean la misma cosa. Desde ya, su señoría, solicitamos al tribunal que no se considere la aplicación de la agravante. Que no es menor, su señoría, porque eso es lo que hace que el fiscal nos pida 10 años de cárcel por el tema del incendio. 10 años un día. Y tampoco es menor, su señoría, porque considerando el juego de atenuante y agravante, esta parte incluso podría pedir una pena inferior a los 5 años de un día. Dos temas breves y termino. El primero, la propiedad incendiada, su señoría, y me refiero a la demanda civil. La propiedad incendiada, por todos, se ha dicho que era un inmueble de material ligero. Inmueble de material ligero, considerado en las direcciones de obras municipales, la ley de urbanismo y construcción, como aquellos de construcción precaria. No era un inmueble nuevo tampoco, era un inmueble que al menos debió tener 50 o más años de antigüedad. Ese inmueble, su señoría, valor metro cuadrado de la construcción, no más allá de 300.000 pesos. Usted contrata un seguro. ¿Usted va a contratar un seguro por la mitad del valor de su inmueble? ¿Como lo quiere hacer aparecer la querellante y demandante civil? Sí, que sabe que contraté un seguro, pero contraté un seguro solo por la mitad del valor. Y la otra mitad me la tiene que pagar el imputado. Señoría, también se nos dice, la demanda civil se hace por el valor que cuesta la reconstrucción. Pero para poder demandar, y volvemos al tema de las buenas armas, de la buena fe, de la honestidad para demandar, la reconstrucción que se pudiere demandar tendría que ser en las mismas condiciones en que esa propiedad se encontraba. Reconstruir con madera, reconstruir
material ligero, reconstruir con madera de 50 años o más de antigüedad, reconstruir como se construía antes, acá en Punta Arenas. Y eso, su señoría, no cuesta 330 millones de pesos, como lo quiere hacer aparecer la querellante y demandante civil. 330 millones, su señoría, significa construir una propiedad de 200 metros cuadrados a razón de 1.600.000, 700.000 pesos el metro cuadrado. Y esa construcción, su señoría, no vale o no valía más de 300.000 pesos el metro cuadrado, si es que no menos. ¿Qué es lo que vale? El emplazamiento, pero el terreno está ahí, como ellos mismos lo reconocen. Sí. ¿Sufrieron un daño? Sí, sufrieron un daño. ¿Es resarcible? Sí, es resarcible por el responsable, también. Pero, su señoría, gente con tantos recursos requiere aprovecharse de un pobre cabro estudiante universitario que comete este hecho, si es que fue él el que lo cometió. Gente que tiene en su declaración de propiedades al menos 20 propiedades en arriendo. ¿Es necesario? O también está influido como el testigo NN en que mientras más cobremos, hacemos aparecer como el hecho más grave. Señoría, una sola mención. 9 millones de pesos por el retiro de los escombros. 8.600.000 pesos. 9 millones de pesos por el retiro de los escombros. 9 millones de pesos. Concluya la idea, colega, por favor. 3 camionadas, 4 camionadas, 5 camionadas de basura llevada al depósito, 9 millones de pesos. Finalmente, su señoría, y con esto termino, llega el minuto 8 de enero en que la Fiscalía, contándole todas estas cosas que hemos discutido, un control de identidad ilegal, la declaración de un testigo NN, la participación de un funcionario bombero que trabaja en la unidad de la Fiscalía que hace este tipo de peritaje, el supuesto descubrimiento de que Marcelo tenía relación con Siniel y se hablaban por teléfono para ser los anarquistas de Punta Arenas, llevan a un juez de garantía a dictar una orden de detención. Todos elementos, su señoría, que en nuestro concepto son absolutamente ilegales, pero al menos rozan la legalidad. Nadie me puede decir que es normal. Llevamos 20 años haciendo juicios, su señoría, acá, y no me acuerdo de 1, 2 o 3 veces en que se hayan querido presentar testigos sin nombre. Esto no es droga, esto no es lavado de dinero, esto no es guerra. Esto es como lo plantean ellos. Oiga, sí, hay un contexto político, pero dejemos de lado el contexto político. Oiga, es un incendio. En ese contexto, su señoría, es cierto, después de ser tomado detenido, Marcelo Mandujano declaró. Declaró y reconoció haber participado en ese hecho. Y declaró porque quería colaborar con la investigación. Y se mostró arrepentido de ese hecho. Y además, su señoría, todo eso lo hizo sin la presencia de un defensor. Si el fiscal, como dice, mire, tengo todos estos haces en mi mano, tengo un control de identidad investigativo, tengo un testigo NN, tengo un funcionario de la Fiscalía que puede participar y declarar sobre los peritajes de bomberos que hicimos, tengo un tráfico de llamadas entre él y alguien que era como demasiado importante para resolverse en la polola, tengo una foto del cementerio. ¿Por qué no fue de buena fe? Y llamó, señor defensor público, ¿sabe qué? Detuvimos a tal persona, acompáñenos porque quiere prestar declaración. ¿Por qué no se hace eso? ¿Por qué la hoja queda escrita hasta mitad, su señoría, y las firmas se ponen atrás? Y el mismo señor de la Fiscalía que saca las copias, que es el bombero, a nosotros cuando le pedimos las copias nos da solo la hoja del frente y no nos da la espalda donde está la firma. Y nos hace errar
al discutir, su señoría, que esta declaración se hizo solo en presencia del fiscal. ¿Es esa la calidad de investigación y de justicia que nos merecemos? Si este joven universitario, a punto de titularse, desarrollando su tesis con 24 años, su señoría, una ingeniería, 24 años por una ingeniería, hijo de un funcionario de la Fuerza Aérea, vive en uno de los barrios de clase media de Punta Arenas, Villa o Población Las Naciones. Reconoce el hecho, su señoría, no obstante, él no saber que todo lo demás es ilegal, pero nosotros sí lo sabemos, podemos razonablemente plantearle al tribunal y solicitarle que el reconocimiento que él hizo sea considerada una colaboración sustancial, porque todo lo que se hizo para atrás, o buena parte de lo que se hizo para atrás, es ilegal, como lo demostraremos con los propios testigos de la Fiscalía, con los propios informes de la Fiscalía. Yo no sé, no lo tengo claro, su señoría, si vamos a presentar al testigo NN. Y si es así, ¿el tribunal cómo lo va a individualizar? Entonces, no, es que el fiscal o el juez de garantía dijo que no había que individualizarlo. Señoría, se individualiza a todo el mundo. Bien, defensor, ya hemos sido bastante flexibles. Por favor, concluya la idea. Señoría, no quiero ser irrespetuoso, pero estamos hablando de 12 años de cárcel para una persona con todos estos ripios en esta investigación. 1 minuto y termino. Bien, ¿tiene el minuto? Con todo eso, su señoría, con todas las ilegalidades que se están señalando, la única prueba válida o indiscutible, no puedo ser tan soberbio decir que es la única válida, pero la única indiscutible de participación es la declaración de Marcelo. Todo lo demás, su señoría, debe ser discutido y solicitamos que aquellas posiciones como el control de identidad, la declaración del testigo NN, la participación del funcionario de la Fiscalía en... Me van a decir, él no hizo el peritaje. Señoría, los bomberos son cofradías. Es lo que Marcelo declaró. Conforme a eso, su señoría. Marcelo, además, tiene irreprochable conducta anterior. No ha cometido este delito con la agravante de conmoción pública, si a su vez se le impone como acusación la de haber causado desórdenes públicos o haber participado en desórdenes públicos, porque es muy difícil que un solo actor sea el causante de desórdenes públicos, más de la forma como está redactada la norma. Desde esa perspectiva, su señoría, la posición y la petición de esta parte es solicitar la no valoración de toda la prueba surgida de este árbol envenenado que es el control de identidad investigativo, control, declaración del testigo, interceptaciones telefónicas, determinación de la participación del acusado, hasta que él declara. Es lo que podríamos llamar la prueba independiente o de fuente independiente, la declaración de él. No tomada con todas las garantías legales, su señoría, pero tampoco tengo elementos para discutir de que fue apremiado, salvo que traemos los testigos que participaron de esa declaración para decir, según ellos, que sí fue apremiada. Y ahí, su señoría, estaríamos en el escenario completo de ilegalidad. Mientras tanto, 2 atenuantes, su señoría, sin agravante y la mención del delito de desórdenes que nos fue alegado por el fiscal de esta causa. Bien, hemos concluido entonces la fase de los alegatos de inicio de apertura. Ahora vamos a disponer un receso de, vamos a reiniciar a las 12:10 horas del día de hoy y después vamos a determinar cómo vamos a continuar en las próximas audiencias. Pero ahora un receso de hasta las 12:10 del día de hoy día y continuamos. ¿Algún